Ya, estoy grabando. Ya, profesora, ¿cómo lo hacemos esta oportunidad? En este momento le pido que me ayude porque me ocurrió una desgracia, se me eliminó un archivo y usted sabe que lo tenemos que mandar hoy día, ¿Qué archivo? uno de octavo. Chuta, basurero, ¿no? Nada, nada, soy que guardé, pero es simple, sí, es una sesión Zoom. Ya, y no te guardó el... Ay, ya, ¿quieres que me concentre yo en la clase para que tú lo puedas hacer? Usted empiece la clase y yo la Sí, continúo. no hay problema, profesora. No se preocupe. Me quedan 2 minutos acá y estoy. Ya, sí, tranqui, no hay problema. Oye, lo otro que estaba viendo, aprovechando, el otro día me metí a una sesión, nada que ver, de PSU con el tema de CPECH. ¿Ya? Y salía anfitrión y coanfitrión. Sí, pues, Ah, te puedo hacer como anfitriona. esa era mi duda. Ya, Sí, sí, ¿quieres que te haga no anfitrión? lo he hecho. No, 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 tranqui, tranqui. O sea, ni siquiera sé cómo hacerlo, solo sabía que se podía, pero no sabía si al hacerlo te iba a dar como que yo cedía la anfitrionía y tú te quedas solo como Es anfitrión. que, es que después estaba pensando y dije, pero si yo igual puedo compartir pantalla, así que como que es lo mismo. Claro. Es como raro, no sé. Y también está la opción de hacer hospedador, pero no sé qué es lo que es. Es lo mismo, pero es cuando te sale en inglés. ¿En inglés? Sí. Ah, bueno. Cuando, cuando la página está en inglés, te aparece como hospedador. Ah, ya. Ya, entonces vamos a comenzar nomás. Sí, comience nomás ¿Estás de porque acuerdo? Sí. si no, nos vamos a atrasar. Igual que todos los viernes. Ya, voy a empezar compartiéndoles la pantalla. Um, si mal no recuerdan, estuvimos trabajando la semana pasada con lo que era el área y perímetro, ¿verdad? Y habíamos eh, hecho algunos ejercicios de la guía incluso, pero solamente vimos básicamente el área y perímetro completo, por decirlo de algún modo, de lo que son los cuadrados, ¿cierto? Los rectángulos. Y alcanzamos a ver el triángulo, ¿verdad? Uno. Entonces, Profe, una pregunta. sí, dígame. Aquí estamos en área y perímetro. Aquí son unidades al cuadrado. Claro, en el área son unidades al cuadrado, en el perímetro son unidades a secas nomás. Y siempre hay que colocar la unidad, la U al final No, no, la del U es como, número. a ver, lo que pasa, vamos a ver lo siguiente. A ver, tenemos las unidades de medida, ¿cierto? ¿Sí? Ya, dependiendo de nosotros lo que queremos medir, va a ser la unidad de medida, ¿cierto? En el caso del perímetro, ya, en el caso del Bueno. perímetro, nosotros lo que medimos en el perímetro es la longitud. Esa es la medida, ¿ya? El perímetro está relacionado a la longitud. ¿Qué es la longitud? Tiene que ver con el largo, ¿cierto? El largo El largo que tiene algo. de la figura. Claro, eso es longitud. Entonces, el largo, las unidades que nosotros conocemos, ¿ya? La unidad, digamos, del sistema internacional es el metro, que se representa con la letra M, ¿ya? Pero el metro no es la única, sino que también tenemos, por ejemplo, los centímetros, tenemos Kilómetro. los kilómetros, ¿ya? Tenemos también los decímetros, ¿ya? Y Decímetro. tenemos también otras, por ejemplo, tenemos las pulgadas, podemos, Los decímetros, ¿cuáles son, profe? los decímetros son los que van como de 10 en 10, de 10 centímetros en 10 centímetros. ¿Se entiende? Entonces tenemos también, por ejemplo, las pulgadas, los codos, eh, las millas. ¿Se dan cuenta que son varias? Por las leguas. En el mar, por ejemplo, se miden las leguas, las yardas. ¿Se dan cuenta que son varias, verdad? Entonces, Sí, todas son exacto. unidades de medidas. Ahora, cuando nosotros utilizamos la U, es cuando Mm, nosotros no la tenemos bien clara. No sabemos cuál de todas es. Por ejemplo, puede que salga un cuadrado y dice que el lado vale 3U.
Sí, Son eso es lo 3 que tengo U. aquí, po. Claro, esa U no se ¿Mm? refiere a una de estas unidades en específico, sino que simplemente se refiere a unidad de medida, no importa cuál sea. Es como para decirlo de forma genérica. Es como el resultado, pongámosle, aquí tengo un Claro, cuadrado de es como el 5, resultado pongámosle. sin considerar cuál es la unidad de medida. Y uno pone ahí Ya. unidad de medida nomás. Y ahí dependiendo de cuál Sería sea se pondría, pero es como para hacer la representación genérica. como, pongámosle, aquí dice cuánto mide el área del cuadrilátero, pongámosle el 5 tiene 4 de alto y 5 de largo. Claro, dice si Le son multiplico centímetros o 5 metros. por 4, 20, y al lado le coloco unidades al cuadrado. Claro, ¿Tiene que ser preciso eso o...? es que eso es lo que quiero llegar. Si es que, por ejemplo, si la pregunta que estamos trabajando indica precisamente que estamos hablando de metros, entonces si es ¿Mm? en longitud lo dejamos en metros y si es que es área lo dejamos en metros cuadrados. Pero si es que no sale y solo aparecen los números, tendríamos que ponerle, por ejemplo, 3u cuadrada. Ya. A ver, Creo que igual por tenía ejemplo, si también. nosotros tenemos un cuadrado acá, y yo les digo que el lado del cuadrado es 2 centímetros, ¿Sí? y acá tengo otro cuadrado, ¿ya? Y yo les digo que el lado mide 3. Entonces acá como es centímetro, por ejemplo, si yo quiero calcular el perímetro, que ya sé que es sumar los 4 lados, y como es un cuadrado son Sí. los 4 iguales, Sí, sumo 2 más 2 más 2 más 2, no, ¿correcto? 8 Y me va a dar 8. Pero yo sé que son 8, ¿qué cosa? 8 centímetros. centímetros. Así que lo Centímetros. pongo. Pero si lo calculo acá el perímetro, sería 3 más 3 más 3 más 3, ¿ya? Y yo sé que me dan 12, pero 12 ¿qué? Si no me dijeron. Sí, bueno. Entonces aquí le Y pongo, ahí donde y ahí le pongo unidades. la U, claro. ¿Y qué significa la U? 12 Mm, unidades de medida. ¿Qué unidad de medida? No me dijeron, po. Cualquiera, Claro, puede ser cualquiera. cualquiera. Entonces, si después aquí le dicen, ya. es que eran metros, entonces usted dice, bueno, entonces aquí serán metros, por ejemplo. Eso igual va para el área, o, Claro, pero en el caso del área son al cuadrado. al cuadrado, por eso bueno. Exactamente. ¿Ya? Esa es la idea de eso. Ahora, Ya, en entonces general, si no dice la medida, le ponemos U y está claro que puede ser cualquiera, si no está exacto, escrita ahí. sí, Ujú. pero en general aparece sí la unidad de medida que ella. Por lo general, sí. ¿Ya? En general aparece. Aquí Y sería vamos a seguir con la guía, profe, con la pregunta 6, ahí quedamos, parece, ¿no? La sí, clase vamos a pasada. seguir con eso, ¿ya? Ya. Aquí con el área sería más o menos lo mismo, pero todo al cuadrado nomás. Al Porque hoy está cuadrado. superficie, no se olviden. Esta de arriba es una dimensión, que es solo largo. Acá son 2 dimensiones, es largo por alto. ¿Ya? Mm, De ahí viene el concepto. Ya. Entonces, vamos a seguir con lo que habíamos quedado. Respondiendo esa duda, nos vamos a lo que habíamos quedado. Y como habíamos dicho, ¿cierto? Vimos claramente cómo era el tema de que se calculaba el área de un cuadrado y el área de un De un rectángulo cuadrado, y también rectángulo y triángulo. del triángulo, ¿cierto? Sí. A ver. Ya, el área del triángulo se multiplica la base por altura dividido en 2. así es. Sí. Acá no vimos pentágono, hexágono ni nada de eso, ¿cierto? No, todavía no. En la guía quedamos en la pregunta 6. Sí, sí, tranqui. Estoy aquí. No, sí. Estamos aquí ya. Antes de ver como la seguidilla de las preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una síntesis, ¿ya? Entonces, en la síntesis vamos a añadir lo siguiente. Nosotros alcanzamos a ver el tema del cuadrado, ¿correcto? Correcto. Que ya sabemos, ¿cierto? Que un cuadrado es una figura geométrica, ¿cierto? Es cerrada, como habíamos dicho, figura geométrica. Tiene 4 vértices, que son estas esquinitas. Le vamos a poner A, B, C y D. Esos son los vértices. Y sus lados son todos iguales, ¿cierto? Entonces aquí, si le ponemos A, aquí también sería A. Eso era un cuadrado. Y en el caso del cuadrado, el área
se calcula multiplicando el largo por el alto, que vendría a ser A por A, y que como son lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que decir A al cuadrado. Y dijimos que esto se mide en unidades cuadradas siempre. Eso sería el caso del área. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Sí. Y en el caso del perímetro del cuadrado, como en toda figura, el perímetro hace la referencia a sumar todos los lados. Es decir, aquí A más A más A y más A. ¿Por qué? Porque son todos los lados iguales. Ahora, Vale. sumar 4 veces el A es lo mismo que decir 4 por A o 4A. Así que usted lo puede representar de las dos maneras. Para hacerla más corta, usted dice. Exactamente. ¿Ya? Es la forma de Disculpe reducirlo para hacerla más corta. palabra. Y aquí las unidades van solitas. Entonces eso sería respecto del cuadrado. Ahora el rectángulo, que se parece mucho a un cuadrado, pero el largo es distinto del alto. Entonces el largo acá arriba es el mismo y el alto de acá es lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá, para el área, también es el largo por el alto, pero ahora se escribe A por B, porque son distintos. No como el caso del cuadrado, ¿correcto? Pero igual, largo por alto. Y el caso del perímetro también es sumar todos los lados. Es decir, A más B más A más B. ¿Y cuántas A hay? Hay 2. Así que son 2A más 2B. 2B. Así quedaría reducido. ¿Ya? Pero es la misma idea de sumar todos los lados. Esa es la definición. Y eso sería con el rectángulo. Y con el triángulo, ¿ya? Con el triángulo, tenemos que ahora usar la altura y lamentablemente no pasa lo mismo que en el cuadrado y en el rectángulo. ¿Qué es lo que pasa en el cuadrado y en el rectángulo? Como los lados de los cuadrados y de los rectángulos son perpendiculares, es decir, forman un ángulo ahí de 90 grados, igual que acá, ¿ya? En el rectángulo y en el cuadrado. Eso hace que siempre un lado del cuadrado o del rectángulo sea también la altura. Lo vamos a poner con H. Por eso siempre el lado que está aquí en el rectángulo y en el cuadrado también son la altura. Por eso es básicamente lo mismo que cuando decimos en el triángulo, base por altura. Si usted mira el rectángulo acá, puede decir que el largo es la base y acá está la altura. ¿Ya? Lo mismo en el cuadrado. A es el largo, la base, y el A de acá al lado también es la altura. Entonces acá el lado coincide con la altura. Pero en los triángulos no siempre pasa eso, y eso también lo vimos la semana pasada. En este primer caso vemos que aquí la altura, que tiene que ser siempre con un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular, ¿ya? No siempre es un lado. Por ejemplo, solamente ocurre que es un lado en este tipo de triángulo. Y este tipo de triángulo recibe un nombre. Este triángulo se llaman triángulos rectángulos. Y justamente se llaman triángulos rectángulos porque tienen dos lados que se unen en un ángulo recto, es decir, que son perpendiculares. Entonces, en este tipo de triángulo es en el único en el que un lado, en este caso este, ¿cierto?, coincide con la altura. En los demás no coincide, así que tiene que ser un dato extra que nos van a dar, aparte de la medida de los lados. ¿Ya? Bueno, pero para sacar el resultado siempre hay que buscar el lado de 90 grados. Claro, y si no está, vamos a tener que dibujarlo, pero generalmente va a ser un dato que nos van a entregar, ¿ya? La altura, en general, va a ser un dato que nos van a entregar, ¿ya? Lo que es importante que reconozcamos es que no coincide con un lado, como es el caso del cuadrado o del rectángulo, salvo que sea con este triángulo del medio que se llama triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ya sabemos que la forma de calcular el área, ¿cierto?, de los triángulos es tomar la base, la multiplicamos por la altura y lo dividimos en 2. ¿Ya? Siempre es igual. Y habíamos visto la explicación, ¿cierto? Porque es básicamente tomar la mitad de un rectángulo o la mitad de un cuadrado. ¿Ya?
Y además, cuando nosotros queremos sumar o al calcular el perímetro del triángulo, ya es sumar todos sus lados, ¿ya? Y le vamos a poner simplemente A más B más C, haciendo referencia a las distintas medidas de sus lados, ¿ya? Sin considerar que en ocasiones hay triángulos que tienen o todos sus lados iguales, o dos lados iguales, o ningún lado igual, ¿ya? Ahí da lo mismo, ¿cierto? Pero igual tenemos que sumar la totalidad de los lados, ¿correcto? Ya. Ya, porque eso es importante. Hay gente que, hay gente que se le olvida que hay triángulos que tienen dos lados El iguales. teorema de Pitágoras, profe, de ¿Cómo? los triángulos. El No, teorema de Pitágoras. sí, está relacionado a los triángulos, ¿ya? Pero eso es con la medida de los lados, no con el área, ni con el perímetro. Ya, entonces, lo que yo les quería agregar, esto es todo lo que vimos más o menos la semana pasada con respecto al área y perímetro. Esto es lo que había que rescatar, ¿correcto? Sí. Hasta aquí, ¿alguna duda de alguien? No. Ajá. Perfecto, clarito. Ya, entonces, yo le quiero agregar una cosita a esto. ¿Qué cosita era? Lo siguiente. Estoy buscando dónde escribir. Muy bien. Pero borro. No, mira, El círculo. que quiero hacer otra cosita, a ver. Ahí. Ya, sí, bórrame Michi, por favor. Ya, gracias. Listo. Gracias. Ya, entonces, lo que yo les quería explicar a todos, chiquillos, es lo siguiente, que es algo muy importante, que a mí nadie me lo preguntó, pero lo voy a explicar igual por si acaso, ¿ya? Supongamos un triángulo, que fue lo último que el cuadrado y el rectángulo suelen ser facilitos, ¿ya? El triángulo suele a veces complicar un poquito más. Imaginemos el siguiente triángulo. Lo voy a dibujar acá. Ahí. Le voy a poner aquí una medida y le voy a poner las medidas, ¿ya? Ahí. Todos lo ven, ¿cierto? El triangulito. Sí. Sí, profe. Sale el triangulito, salen las medidas 3U, 4U y 5U. De la U sería unidad de medida. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el perímetro de este triángulo? ¿Cuánto mide? 12 unidades de medida. 12 unidades de medida. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sería sumar 3, ¿cierto? Más 4, más 5. Y eso da 12U. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale el área de este triángulo? El área. De 7, 7U. ¿Alguien dice 7? ¿Alguien dice más? 6. Ya, 7, 6, ¿ya qué más? ¿Alguien más? Gracias por la altura. Supongo que aquí se refieren a unidades cuadradas, ¿cierto? Sí, 7U, sí. ¿Alguien que quiera decir otra cosa? Aquí que es mío. Que la verdad que para ¿Cómo? sacarlo, Aquí el triángulo es base por altura dividido en 2. Así es. la verdad La base tengo que hacer la altura. Suman las dos juntas, las dos. La verdad que si se respetara al Más 4, daría 6. Pero La no sé, 4,5 si fuera, se sumara las dos alturas. dividido en 2. Ya. 5.5. daría 6. Ya, aquí se quedaron 5.5, a ver. Sí, porque multiplicas la base por la altura y la divides por 2. ¿Sí? 3 por 5. 1,5 me dan. 1.5. Base. Ya. 3 por 5. Pongámoslo ahí en pausa, porque ya tenemos 4 respuestas distintas. Ya, vamos a ver quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y por qué. Vamos a ver lo siguiente. Primero que todo, fíjense ustedes, o yo les pregunto primero, ¿cuál es la base de este triángulo? 3 Tres. unidades. 3. ¿3? ¿Están seguros? No, el 5. ¿El 5? ¿Están seguros?
El 5 es la base y el 3 es la altura. Ya. No, el 3, El 3 porque digo que tiene es la un base. ángulo recto entre el Sí, porque tiene el 4 ángulo. y el 3. Ya, bien. Vamos a ver lo siguiente, miren. Es una pregunta Ya, Marcelo. tramposa, porque esto depende. Y usted me va a decir de qué, depende de cómo uno lo mire. Por ejemplo, 3 es la base y 4 es la altura. tranquilo, tranquilo. Si yo considero, por ejemplo, que la orientación del dibujo es esta, Va donde va el... yo utilizo la orientación para guiarme, y como dijeron, alguien dijo por ahí, acá hay un ángulo recto, yo puedo decir, si es que lo veo así, que esta es mi base, porque está en horizontal, por ejemplo, puedo decir, ya, esta es la base, y si es que esta es la base, ¿cuál sería la altura? El que está Cuatro. al lado, po. El 4. ¿Por Cuatro. qué? Porque, ¿cierto? Es perpendicular, como dijeron, a lo que sería la base. Así que ahí sería esta mi altura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo el triángulo así? Ah, entonces puedo decir, si ahora este es La base horizontal, del 4. este puede ser Cambia. mi base, Base y la y acá altura del sería 3. 4, 3. mi altura, po. Ahí, ¿cierto? Pero sale el mismo resultado. Sí. Y por último, ¿qué pasa si el triángulo está así? Ahí me dio 7.5. ¿Ya? Aquí también la base sería este, que está acostadito. 5, Que sería altura 5. 3. Ya, y aquí, ojo, la altura sería 3. Sí, porque aquí No, uno... No, No puede ¿no? ser 3. Acuérdense que la altura tiene no, que ser porque no hay un ángulo perpendicular, recto. y aquí no hay un ángulo recto, po. Aquí la Pero uno... altura la tendría que dibujar yo porque no está, y tiene que ser ahí de tal manera que sea un ángulo recto. El ángulo recto de este triángulo está ahí arriba, po, no acá abajo. Así que esa no es la altura respecto de esta base. Entonces, la conclusión es que cualquiera de los tres lados puede ser la base. Todo depende de cómo yo mire mi triángulo, cómo yo triángulo. lo ubique. Ahora, lo que sí va a variar es la altura, porque la altura es una medida relativa respecto de la base. Entonces, si yo cambio la base, posiblemente va a cambiar el valor de la altura porque va a cambiar la relación que yo estoy estableciendo. Por ejemplo, acá, si yo considero que la base es 3, la altura no puede ser sino 4. ¿Por qué? Porque el 5, como dijimos, está aquí, pero no tiene un ángulo recto. Está ladeado, tiene que ser recto hacia arriba. ¿Ya? Así que aquí es la altura 4. Pero si yo lo miro así, ahora 4 aquí no es la altura, sino que 4 es la base. Y el 3 pasa a ser la altura. Es lo mismo, porque este está aquí perpendicular. Pero cuando tomo el 5 como base, ni el 3 ni el 4 es altura. Porque como cambié la base, la altura también va a cambiar y va a ser relativa a esta. Y como tiene que ser un ángulo recto, voy a tener que dibujarlo yo porque los lados no lo soportan, no alcanzan a ser rectos. ¿Me explico? Aquí, ¿cuánto Sí. vale esta altura? No tenemos idea. Tendríamos que hacer quizás algún cálculo matemático, ¿verdad? No sé cuánto vale ahí la altura. Pero no me interesa en este caso. Lo que yo les quería tratar de enseñar a ustedes es que la altura va a depender, ¿cierto?, de cómo yo mire el triángulo. Entonces, no se dejen engañar siempre por la posición que aparece. ¿Ya? Ahora, un dato importante. Siempre que les pongan un triángulo rectángulo, que son los de este tipo, porque tienen un ángulo recto, ustedes usen siempre como base o S o S. Cualquiera de los dos lados que esté junto al ángulo recto. ¿Por qué? Porque automáticamente significa que el otro lado, que está junto al ángulo recto, va a ser la altura, como son estos dos casos, ¿cierto? En cambio, si ustedes toman el tercero, si es que lo llegasen a poder hacer, les va a salir igual, pero no van a tener idea de cómo calcular la altura. Entonces aquí, en este caso, ustedes toman, como dije recién, los lados que forman el ángulo recto, que serían acá este y este, como la base y la altura respectivamente. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, verdad? Y por eso lo que daba 6. Exacto. Entonces acá, Yo lo tomé así. yo lo puedo hacer con las medidas que están acá y me va a quedar 3 por 4 partido en 2. Y si lo hago con esta, me da 4 por 3 partido en 2. Y como 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4, arriba me queda 12, abajo 1, 7 y esto da 6. ¿Correcto? Correcto. Pero si yo lo hago acá, me quedaría la base, que es 5, por la altura, que no sé cuánto es, y eso lo tendría que dividir en 2. Pero como les insisto, aquí no sé cuánto mide esa altura. ¿Ya? Claro. Así que ojo con eso.
Y esto sirve para cualquier triángulo. Cualquier triángulo se lo pueden poner medio chueco, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer. ¿Ya? En ocasiones aparecen los triángulos así, miren. Aparecen así, aquí. ¿Ya? Entonces aquí sale A, B y C. Y le ponen aquí la altura de ese. Voy a dejarlo así. Ahí. ¿Cuál sería la Apaguen base? el micrófono, por favor, profe, que se escucha mucha bulla. El perro. ¿La base sería la C o no? Gracias. Pero tranquilen. La base sería la letra, ¿cuánto dijeron? ¿C La digo C. yo? La C, sí, correcto, es la C. ¿Ya? ¿Por qué es la C? Porque nos conviene, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la altura que nos están dando es altura respecto de la letra H. Sí. C, ¿por cierto? Claro, es la H, pero la están dando en referencia a la letra C. Así que La aquí letra C. lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente visualizar en la mente o hacer el dibujo así, ¿cierto? Claro. Y ahí reconocer que esa es la altura y nos conviene justamente utilizar este como base y esa altura. Porque si yo ocupo el A, lo puedo ocupar, pero para ver su altura tendría que ver cuánto mide la línea que va de aquí para allá, porque no la conozco. O si ocupo el B como base, tendría que ver cuánto mide esa línea de ahí para allá y tampoco la conozco, no sé cuánto es. Así que hay que usar la que sea conveniente al dato que me están dando. Por eso yo miré la C, porque al mirarla al derecha me daba esta para tomarla como altura. Exactamente, ya. Eso es justamente lo que hay que hacer. Ya, entonces aquí la respuesta correcta, como marcó la profesora, era en realidad C. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Sí, yo ya he sacado Sí. 6, así que Ya, estaba bien. excelente. Eso es súper importante. Ya, vamos a borrar aquí entonces. Y vamos a ir a ver algunos ejemplos. Profesora Mitzi, ¿algo Dígame. que agregar? ¿Comentar? No, la verdad es que no. ¿Vamos bien? Estaba procesando la guía a ver si encontraba más de triángulo, pero creo que está bastante claro la parte de triángulo. Yo creo que ya hay que pasar a lo demás. Ah, ya. Vamos a ver la guía para guiarnos, ¿ya? Sí, Vamos a ver, por mientras- estoy buscando, pero son de desarrollo los de triángulo que tenemos. Ah, ya. Netamente de triángulos. Voy a borrar aquí un poquito antes de seguir. Yo prefiero rayar arriba del Word porque queda mejor la línea, no sé. Ya. Ya, chiquillos. Habíamos quedado en cuál pregunta entonces? La 6. En las 6. En la 6. En esa. ¿Había que hacer esta, la de la malla? Sí, para Estábamos cumplir. eligiendo cuál hacer, la verdad, no la estábamos haciendo todos. Ah, ya. Pero vamos viendo así como rapidito. Por ejemplo, chiquillos, la 6. ¿Qué dice? Para acercar completamente, con una malla, un terreno cuadrado que tiene 40 metros por lado. ¿Cuántos metros de malla se necesitan? Entonces, 160. aquí estamos. rápido. 60 habíamos anotado. 160. Ah, la habíamos hecho ya. Ah, ya estamos bien. Pues. Está correcto, es En 160. todo caso, yo la tenía desarrollada también. Ya. Está bien, era eso. Muy bien, los felicito. Recuerda que está en la resolución. Es que el perímetro es fácil. Ah, El ya, perímetro. fácil. Ya, muy bien. Sí, también es verdad. Ya veamos la siguiente, dice. Pregunta 7. Bueno, acá vemos una muralla. Son 2 murallas, ¿cierto? Las notan ahí, ¿cierto? Sí. Entonces dice, ¿cuál es el área total de ambas murallas? 16,5 metros cuadrados. Ya. ¿Alguien más? Sí, yo también tengo 16,5 metros cuadrados. Ya. Vamos a ver entonces por qué les dio eso. Po. Entonces, acá tenemos que observar que tenemos 2 cuadrados. Pongámosle el cuadrado A y el cuadrado B, que serían las 2 murallas. En el cuadrado, perdón, rectángulo, ¿cierto? No son cuadrados. En el rectángulo. Entonces, el primer No, creo que- rectángulo. Disculpe, no, yo tengo 12,1, porque Ya. porque no tengo, en realidad se me salió cortada y la saqué más o menos como al
Ay, me No, equivoqué. no tenía la pregunta, me salía la pura parte, pero más o menos al Ya, cálculo ya la saqué, que me salió cortar cuando la La imprimí. cortada, ya, Claro, comprendo. pero me dio 12,5, ahora la miré. Ya, vamos a ver. Entonces la parte A, ¿cierto? Que aquí se ve como media, como si fuera un romboide, un rombo, porque está ladeada por el efecto, ¿cierto?, de la profundidad. En realidad es un rectángulo, ya, imaginémoslo así, que tiene altura 2,2 metros y largo tiene 3 metros. Y si queremos calcular su área, ¿cierto?, tenemos que multiplicar el largo por el alto. Entonces, para el área, calculamos el largo o el alto por el largo, que es, en este caso, 6,6. ¿Ya? 6,6 metros cuadrados. ¿Correcto? Exacto. Ah, pero puro recién. Ya. Y en el caso del B, también es un rectángulo. Pero fíjense que es más cortita esta muralla. Solo mide 2,2 metros, perdón, solo mide 2,5 de largo. Y sigue teniendo 2,2 porque como es una casa, ¿cierto? O las murallas tienen la misma altura que la otra que está acá. ¿Ya? Fíjense que acá lo puso la profesora a la medida, pero se entiende que va a ser la misma de acá porque estamos hablando de las murallas, no sé, dentro de una casa, por ejemplo. ¿Ya? Se supone que la altura en las murallas debería ser la misma. Entonces acá para calcular su área, multiplicamos también, ¿cierto? En este caso 2,5 por 2,2. Que da como resultado 5,5. 5. 5,5 metros cuadrados. 5,5. Ya, 5,5 metros cuadrados, ¿cierto? Eso es lo importante. 5,5 metros cuadrados. Entonces, para saber cuántos es el área total entre A y B, sumo A con B, por cierto, la sumamos. Entonces, 6,6 le sumo 5,5. Y vamos sumando. 6 más 5. Da 12,1. 12,1. 12,1. Acá arriba van 12. 12,1. Ponemos la coma y ahí Metros está. cuadrados. Eso fue lo que le dije yo que me había salido. 12,1. Tú, Carlos, habías dicho 12,5. Alguien había también marcado 16,5. No sé cuál fue la diferencia en el cálculo que hizo. No, yo le había dicho 16,5 porque yo no la tenía, como digo, que me había salido cortada y la saqué al ojo y me dio 12,1, que fue, la saqué así más o menos calculando que me Sí. tenía Me parece que cortada había la una pregunta. persona que también había dicho 16,5, ¿no? Sí, fui yo, profe. Ya, igual ¿en qué se equivocó? Por ejemplo, mirando ahora el desarrollo. Que no vi la diferencia entre una muralla y la otra. Ah, comprendo. Sí. Ya. Pensó que eran iguales. ¿Y acá le había puesto 2,5, por ejemplo, acá? Sí, parece, sí. Ah, ya. Sí, por ahí pues. ese era un error probable. Ya. Vamos entonces con la siguiente. Dice, se requiere pintar la muralla con 2 manos de pintura. Para eso se utilizará un galón de pintura que tiene un rendimiento de 15 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos galones se necesitan para pintar la muralla? 2. Dos galones. Entonces recordemos que son 12,1 metros cuadrados, ¿cierto? Lo que medían Por las dos dos. murallas. Sí. Entonces eran 12,1 metros cuadrados. Entonces, como voy a ponerle 2 manos de pintura, esto lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Sí. Entonces, tendríamos que utilizar... Eso yo no entendí el dato ese, el dato de los metros que medía la muralla. Era el dato anterior entonces, Sí, pues, era los del dato 12,1 anterior. metros cuadrados. Ya, Exacto. porque no lo dice en la pregunta, pues no lo dice. No lo dice, pero Ya. fíjense que acá arriba, Eso acá. arriba dice, para las preguntas Ah, 7 y 8. 7 y 8. Como decía el profesor de lenguaje, comprensión lectora, hay que fijarse muy bien en la pregunta. Eso es lo principal. Sí, en matemáticas eso es muy importante sobre todo, porque hay pequeñas sutilezas que van a cambiar la
la interpretación de lo que nos dicen y eso por supuesto afecta la respuesta de manera muy amplia. Hay que leer muy bien primero en la prueba. Eso es un dato Exactamente. muy importante. Gracias ahí, Jimé, por el Entonces dato. aquí 12,1 metros cuadrados por 2 está mal Sí, el bien. resultado, Está ¿no? atento, muy bien. Yo lo hice a propósito. Ahí de decir 24. ¿cierto? 24,2. 24,2, ¿cierto? Sí. Profe, yo lo saqué 2 veces porque pensé que me había equivocado. Ya, le está dando un ataque a Roberto, parece, o el internet. Ya, Se entonces, me como había ustedes- desconectado ahí y se me había acabado el Ya. 24 y eso se divide por 15 metros cuadrados. ¿Cómo de nuevo? Que no le alcancé a entender. El 24,2 el resultado y eso se divide por 15 metros cuadrados. Exacto, muy bien. Exacto. Para saber cuánto rendimiento necesito, el 24,2 lo tengo que dividir, ¿cierto? Por la cantidad que me rinde el galón, pues para saber cuántos galones El necesito. galón de pintura. Eso, muy bien. Y esto da como resultado eso un me número sale- decimal, por cierto. 1,613 metros 1,61, cuadrados aproximado. Ya. 1,61. 61. Ya, ojo que estos no son metros cuadrados, porque aquí estamos hablando de galones. Sí. Ya, no Pero son en la metros cuadrados, respuesta son tiene galones. que poner 2 porque ahí se aproxima y la pregunta en ninguna parte viene con Aproximado. eso. Claro, además que Exacto. cuando Yo uno por va- eso por eso le contesté los no dos. Yo vende, sabía que había, galones así de... claro, yo El sabía que era así, aproximado serían pero se 2 galones. aproxima. Por Claro. eso yo tenía los dos. Exacto, si están, los dos también, es aproximado con además que esto también hay que llevarlo un poquito a la realidad, pues si nosotros vamos a la ferretería y le decimos, no, deme, No venden deme el medio un galón galón y nomás, medio. pues. El caballero que atiende le va a tirar el galón por la cabeza, ¿cierto? Y no, se lo lleva todo o no se lo lleva. Pues esto que lo compre por litro nomás, de estos que vienen más Claro. chicos de litro que usted calcule, pero en la pregunta hay que poner 2. En general, ¿cierto? No es así, ya, bien. Para que nos vamos a enredar con la Exacto. Y ahí estaríamos con el tema del área y perímetro de lo que serían las figuras más tradicionales, que son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Nos faltaría este que se ve Profe, aquí. ¿Ya? en esta pregunta 8, la que hizo, siempre el aproximado siempre va a ser sí. Sí, pues siempre aproximado en ese caso. Al número más grande. Claro. Porque si no nos va a quedar una pintura, una muralla media, ¿cierto? Sí, ¿no? Y que también hay otra pregunta por el perímetro, por una reja. Ah, claro, también debería aproximar. Ah, sí. Sí. Si la venden por metro, por ejemplo, se aproxima también. Claro. Ya, vamos con el tema del área del Pésimo círculo. el audio. ¿Ah? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No sé, yo tampoco entendí. Se le escuchaba entrecortado el audio. Ah, ya, ¿ahora está bien? ¿Ahora? Sí, ahora sí. O sea, ¿se ha escuchado bien? Ya, bien. Entonces, proseguimos con lo que sería el círculo. ¿Ya? Sí. El círculo y la circunferencia. ¿Son lo mismo? La circunferencia es lo que abarca todo el círculo, pues. No. ¿O no? Ya. El círculo. Sería el área. El círculo hace referencia al área, a la superficie, a lo que está dentro, al relleno de esto. Ya. Ya, ese es el círculo. En cambio, la circunferencia Área. se refiere al perímetro. La circunferencia solo Al el contorno. Contorno, exacto. el contorno, ya esa es la circunferencia. Entonces aquí tenemos que la circunferencia sería lo rojo y el círculo sería lo azul, es la superficie, ¿ya? El relleno. Esa es la diferencia. Entonces nosotros le calculamos el área al círculo o también calculamos el área que encierra la circunferencia, ¿ya? Pero es, nada, ¿ya? Se usan básicamente al igual, como sinónimos, ¿ya? Pero es importante que comprendamos que no son lo mismo, pero digamos, en un sentido más informal, se le llama a las dos iguales y no hay problema, nadie va a morir, ¿ya? Ahora me quedó más claro, sí, profe. Ya, pero la idea es que podamos reconocer cada uno de ellos, ¿ya? Bien, vamos rapidito porque aquí ya no les voy a hacer la explicación de por qué cada una fórmula es así, pero lo que reconozcamos es que el número pi, el famoso número pi, ¿ya? Que nosotros generalmente aproximamos a 3,14, pero que en realidad tiene infinitos decimales,
ya proviene del círculo. Ya proviene de una relación que existe entre el diámetro y el perímetro del círculo. Ya, pero eso no tiene que ver. Lo importante es que aquí se ocupa el pi, ya, porque el perímetro, ya, de un círculo es 2 multiplicado por pi y multiplicado por r, que viene a ser el radio. El radio. Profesor, hagamos una pausa ahí porque hay algo antes de las fórmulas que si no, no vamos a no se nos Ya. pueden enredar los chiquillos. ¿Me parece? Que tiene que ver en relación con el radio y el diámetro. Ajá. ¿Ya? El ¿Alguien diámetro. sabe lo que es el radio? El radio es la mitad del diámetro. ¿Ya? Tengo ¿Y qué es el diámetro? Pues no tengo El audio. diámetro es lo que abarca todo lo que está adentro. ¿O No. no? ¿La línea? Es como la Los rayita Todo lo que que va está dentro Ya, del una área. rayita, ¿cierto? Tiene que ver con una Sí. rayita. Ya, vamos a empezar por el radio. El radio une el centro de la circunferencia que está ahí marcado con algún lugar de la circunferencia. ¿Ya? El radio puede estar ahí, como lo dejé yo, puede estar en esta posición. Si se dan cuenta, siempre se está uniendo lo que es el centro con la circunferencia. Ese es el radio. Ahora, el radio, como dijeron ustedes, es una rayita. Y esa rayita tiene una medida, ¿ya? Ese radio es súper importante para la fórmula del perímetro y la fórmula del área. ¿Ya? Es súper importante. Ahora, alguien dijo por ahí que el radio era la mitad del diámetro, ¿cierto? Sí. Eso está totalmente correcto. El diámetro es la rayita o el segmento, si lo decimos matemáticamente, el segmento que une dos extremos de la circunferencia y pasa por el centro. Eso es súper importante, ya tiene que pasar por el centro. Y si lo analizamos mitad y mitad, vamos a tener en cuenta que este es un radio y este es otro radio. Y dos radios son el diámetro. ¿Ya? Entonces, el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Está separado por el punto centro. Y el diámetro está conformado por 2 veces el radio. ¿Por qué lo nombro y por qué es tan importante? Como dije, está en las fórmulas de perímetro y área, y en los ejercicios a veces les dan el radio o a veces les dan el diámetro. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el elemento que se utiliza en las fórmulas? Es el radio, porque es, ¿cierto? En el perímetro está la R y en el área también. Pero ¿qué pasa si me dan el diámetro? ¿Puedo calcular el diámetro, el radio, perdón, sabiendo el diámetro? El diámetro, claro que sí. Por ejemplo, supongamos El que un diámetro- círculo tiene diámetro 20. ¿Cuál es su radio? 10. 10. 10, ¿cierto? Es la mitad. Ya, eso es súper importante tenerlo en cuenta porque, como les digo, es uno de los principales factores de equivocación. En vez de poner el radio, ponen el diámetro y ahí se confunde todo. Eso por mi parte, profesor. Muchas gracias. No, bien, profesora. Diámetro. Y este es radio. Ya. Diámetro. Entonces, ya comprendiendo bien lo que es el diámetro y el radio, vamos a irnos directo a la fórmula y no nos vamos a pasar por donde sale la fórmula y nada, porque no tiene sentido. Son las dos que están ahí. En negro, el área, perdón, el perímetro del círculo o de la circunferencia, ¿ya? Que son 2 multiplicado por pi y multiplicado por r. Sí. R. ¿Ya? Sería 2 por 3, 14 por 10. Le da Claro, y acá- 62,8. Ya, y aquí vamos a hacer otra salvedad, ¿ya? Otra cosa muy importante. 3,14. Sí. En el caso del área sería pi por r al cuadrado y las unidades van al cuadrado, ¿ya cierto? Así de simple. Ahí Aquí se es le lo que nos coloca referimos. unidad al cuadrado. Claro, pues recuerde que eso van a ser metros cuadrados, si es que son metros o centímetros cuadrados, como dijimos al principio. Sí. Aquí yo voy anotando para que ustedes no se olviden de que las unidades de medida van a quedar al cuadrado y acá van solitas. Por eso las voy anotando.
Ya, importante, el tema del pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. 14. 3,14. Error, no vale 3,14. No, No, vale más, pero según cómo lo tiene ellos. 3,1416, ¿no? Ya, tampoco. 3,1415. Ya, lo que pasa es que también fue una pregunta tramposa. Sí. Lo que pasa, y como yo les dije recién, el tema de pi, ¿ya? Es que es un número que tiene demasiados decimales. Decimales. ¿Ya? Entonces, en realidad el valor de pi es mucho más que eso. ¿Ya? ¿Ven la calculadora, cierto? En la pantalla, ¿la ven? Claro. ¿Profe? Espérenme, No. ¿ven la No. calculadora, cierto? No se ve. ¿No? Que no se ve. A ver, espérenme un poquito. Ya, ahí la ven, ¿cierto? Sí. sí, profe. Ya, fíjense que alguna de sus teclas debería tener un pi dibujado. Generalmente no en la tecla, sino que con color amarillo en el plástico. Y puede que esté acá abajito de la calculadora. En este caso está acá abajo en amarillo, mírenla ahí. ¿Lo ven? Sí, Para activarlo, Sí. porque está en amarillo, tengo que apretar Shift. Acuérdense que el Shift habilita todas las opciones amarillas de las teclas. Entonces aprieto Shift y luego aprieto ahí y me va a aparecer el pi. ¿Ya? Le voy a poner 3,1415 igual. 65,4. Ya. A mí Caleta. en la calculadora sale una E, una X y una P. Y arriba sale el pi. Ya, tiene que apretar el Shift y luego la letra, esa letra. Sí, me apareció. Ya. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, sí me apareció, profe. ¿ya? Podemos ver acá un valor de pi. Dice aquí en mi calculadora, por ejemplo, acá dice 3,14159265,4. 6,54. Ahora, ¿esto es lo que vale pi? Tampoco. Pi tiene más decimales, tiene muchos más. ¿Cuántos? Es infinito. La pregunta mía era, ¿es infinito el pi, profe? Es infinito. O sea, no es que valga infinito, sino que tiene infinitos decimales. No es lo mismo. ¿Ya? No es que pi sea infinito, porque decir que un número vale infinito es decir que el número es tan grande que no tiene valor. Ya, no significa eso. Significa que tiene infinitos decimales. No es lo mismo, ¿correcto? Ya, entonces, Y para ¿qué es lo que Un pasa? alcance. Profesora, por favor. Un alcance. Los que tengan la oportunidad cuando termine la sesión, sobre todo los que están con celular, vayan a la calculadora, coloquen pi en la calculadora, tal como lo hicieron en la calculadora del celular, y va a ocurrir que tienen la posibilidad de mover los dígitos, no en todos los celulares, pero en la mayoría. Van a poder mover los dígitos y van a aparecer los infinitos. Miren, voy a tratar de mostrárselos. ¿Me avisan si se ve? ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. Ahí se nota. Sí, se ve perfecto. Ya, espérenme, que ahora tengo que acomodarla yo. Espérenme un poquito. Ahí. Un poquito más abajo. Espérenme, Ahí. espérenme. Tranquilo, si estamos en proceso. Es que eso yo no lo sabía y es bastante interesante. Fíjense que, vamos a ver si se puede, parece que no puedo acá. O sea, sí se puede, yo lo hice recién, pero me cuesta un poco moverlo. Sí, ahí siguen Pero apareciendo al números. moverlos van apareciendo otros decimales. Denme un segundo. La última vez para intentarlo. Vamos a ver si se puede. Ah, no me deja. Se timeó el celular, pero Y a mí el tema sí, es, y sale, ahí está. y al final sale 5E-51. Claro, fíjense que ahí van apareciendo otros decimales. Yo ya voy en el 98, en el decimal 98. Ahí, ¿ya? Entonces va aumentando y ahí puedo estar toda la tarde haciendo eso porque no sé cuántos números hay calculados hasta el momento, pero son muchos. Ya a eso se refiere con el profesor con que los decimales son infinitos y no que el número es infinito. Los decimales. De todas maneras, el celular no lo podemos ocupar en la prueba. No, es solamente para que lo conozcan, es solamente para que puedan conocer el número, porque de repente uno dice infinito y no logra entender la extensión del infinito, ¿ya? Que también Claro. es súper importante acá. Claro, a lo que iba a llegar yo, que finalmente
en ocasiones en la prueba, y esto fui enfático el año pasado con los cursos que tuvieron conmigo, el valor de pi que vamos a utilizar va a variar dependiendo de la pregunta. A eso quiero llegar yo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense que en la pregunta que nosotros estamos viendo en este momento acá, voy a borrar ¿cierto? Aquí nos dicen claramente que recordemos que el pi que vamos a utilizar vale ¿cuánto aquí? 3,14. 3,14. Ya, pero esto es solo para esta pregunta. ¿Ya? Es para esta pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en otra pregunta más abajo me dicen que pi vale 3, entonces yo para esa otra pregunta, ¿cuánto voy a usar de pi? 3. 3 nomás. ¿Ya? Voy a usar 3 nomás. Y si para abajo no me dicen cuánto vale pi, ¿qué voy a utilizar? 3,14. Depende. Puedo Depende. usar el pi de la calculadora. Así que, porque cuando yo le ponga el número pi a la calculadora, me va a arrojar, me va a cancelar el cálculo con todos los decimales, ¿ya? O simplemente lo dejo expresado. Luego vamos a ver qué significa esto, ya para que no se caliente en la cabeza. Pero es importante desde que ya lo reconozcamos, porque esa es la pregunta típica. Profe, ¿cuánto vale pi? ¿Qué pi uso? Depende de lo que diga la pregunta, ¿ya? Entonces, Depende de los decimales que hay en la pregunta, ¿no? más que de los decimales que den en la pregunta, depende primero de lo que diga la pregunta respecto de pi. Sí, porque la pregunta por lo general dice use pi 3,14 y le indica uno. Exactamente. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, lo único que tenemos que hacer es básicamente aprendernos estas fórmulas de memoria y después reemplazar los valores. Nada más que eso. ¿Ya? No hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? Esto es para calcular el área y el perímetro de un círculo o de una circunferencia. Entonces vamos a aprovechar de resolver el ejercicio que está aquí. Dice, ¿cuál es el área y el perímetro respectivamente de la figura a continuación? Y acá podemos reconocer que nos están entregando esta medida. ¿Y esa medida a qué corresponde? El diámetro. No. Primer error. Radio. Es un radio. ¿Ya? Recordemos que el diámetro es la cuerda que cruza todo pasando por el medio. Eso sería un diámetro. Pero aquí nos dieron ese pedacito chiquitito nomás, que es la mitad, así que es un radio. Y el doble es el diámetro. El doble sería el diámetro. ¿Ya? Entonces aquí el radio vale 10 centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto vale pi? Nos están diciendo. Pi vale 3,14. ¿Qué es lo que nos falta para calcular el perímetro? Nada, porque necesitamos pi y el radio y lo multiplicamos todo y además por 2. Entonces, el perímetro nos quedaría 10 62,8 centímetros. por 3,14 por 2. Y como dicen por ahí, ¿da cuánto? 62,8. 62,8. Es la alternativa A porque ahí están ambas cosas. ¿Ya? 62,8 ¿qué? Centímetros. ¿Ya? Eso sería para el perímetro. Y en el caso del área, lo mismo, es decir, reemplazamos nomás. Entonces nos dice que pongamos pi, que es 3,14, y que lo multipliquemos por el radio, pero al cuadrado. Al cuadrado. Y lo pongo al cuadrado. ¿Ya? Esto sería lo mismo que decir 3,14 centímetros. Por 100, ¿cierto? Y esto daría 314 centímetros cuadrados. Eso, centímetros al cuadrado. ¿Ya? Bien. Y ahí tendríamos perímetro y área. Y como ustedes dijeron, es claramente la respuesta, la letra A. Así es simplemente como se calcula el área y el perímetro de un círculo o circunferencia. ¿Ya? Hay que aprenderse la fórmula y reemplazar sus valores. ¿Y por qué por 100, profe? ¿De dónde sale el 100? El 100 de aquí, del día al cuadrado. Yo lo estoy anotando, Carlos. Ahí, día al cuadrado es 10 por 10, ¿cierto? Pero eso no lo hice así yo, profe, le coloqué 2 por el pi y por el radio. ¿Cómo? ¿Y el radio no lo puso al cuadrado? Le coloqué 2 por el pi y por el radio al cuadrado. No, porque si usted le pone el 2 por, eso es del perímetro, pues no tiene nada que ver con el área.
Entonces lo hizo mal. Porque ahí mezcló las dos fórmulas. Pues puso 2 por pi y puso el radio al cuadrado además. Es como que mezcló las dos. Ahí estaríamos mal. No, pues es que la hice las dos al... Saqué el perímetro y el área. Po. Ya, pero me dice Pero que ahí ella le puso... en área le colocó el 3,14%. No, es que él la hizo 10 al cuadrado, lo hizo a él y por eso le salió lo mismo. Sí. Ah, Así la hizo él. entonces lo hizo igual, pues. Lo resolvió antes, claro, que hizo Lo resolví 3,14 por 10 elevado a 2. Entonces, por eso le dio... A 2. Ah, Y ahí claro. le dio lo mismo. Entonces lo hizo igual, pues sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, pues. Si yo de hecho la había hecho así, por eso se la entendía. Claro, si ahí, digamos, uno puede hacer la potencia primero, después, pero o meterlo todo a la calculadora y es lo mismo, ¿ya? Claro. Bueno. Sí, no es que me confunde, me dice eso. Ya, listo. Ahí estaríamos. Pasemos a la siguiente, pues. Y eso es lo que le decía yo, pues ahí me había confundido. ya. Aquí tenemos. ¿Cuál es el área y el perímetro respectivo de la figura? Ahí lo entregaron el diámetro. Ya, el diámetro, ¿cierto? Bien. Entonces Ya, aquí y el diámetro, radio es 4. diámetro es 8. Y si el diámetro es 8 significa que el Radio es 4. que el radio es 4 centímetros, ¿cierto? Eso. Ya. Y nos piden el área. Y ahí la profesora está anotando. Pi por radio al cuadrado del área. Entonces vamos a anotar aquí abajito. Sería allá. A igual a qué. 3,14 4 metros cuadrados. Eso. Serían Ya, 50,24 centímetros cuadrados. ¿Cuánto? 50,24 centímetros cuadrados. Bien. Ya. Es la letra C. Como la Y el profesora, perímetro es 25,12 centímetros. 25,12. Ya, sí. Vamos bien. Viene siendo la alternativa C. 25,12 centímetros. Ahí está. Muy bien. Y la respuesta, como bien dijeron ustedes, sería la C. Sí. Ya, muy bien. La C es así. ¿Ya? ¿Ven? Ahí se entiende, ¿verdad? Se entiende entonces cómo se calcula el área y el perímetro de un Sí, círculo. profe. Excelente. Súper. ¿Alguna duda de alguien? ¿Preguntas? Profesora Mitzi, ¿algún comentario? Que no se olviden jamás que el radio es la mitad del diámetro. Muy bien, importante eso. ¿Cuántos han caído solo por eso? Sí. Sí, porque la fórmula es simple. La fórmula se la aprenden, pero esa analogía es la que cuesta mantener en el tiempo. Esa, profe, esa. Sí, vamos a verla ahora. Ahora, ya vimos, Esa es la que le decía yo. vimos el área ya de cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Entonces ustedes dicen, profe, ¿pero qué pasa con todas las otras figuras? Ya, las demás figuras igual tienen como algunas fórmulas como para calcularlas directamente, ¿ya? Pero hay otra forma que hay que comprender antes que eso, ¿ya? Y que probablemente más encima a ustedes no les van a preguntar mucho eso. Y la forma es la que se ve representada en este dibujo, ¿ya? Yo, cualquier figura geométrica, ¿ya? Cualquier figura geométrica, la puedo dividir en otras figuras geométricas, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta figura que está acá se llama pentágono porque tiene 5 lados, ¿ya? Pero es distinto al pentágono que nosotros conocemos. El pentágono que nosotros conocemos generalmente es más bonito, es como... Es más armado. Más armado, así como lo estoy haciendo yo acá, más o menos así. Quizás mejor. Como así, ¿cierto? Así como lo como dibujé acá. bonito ese, no quedó. El profesor puede insertar un pentágono, es más fácil. Sí, pero es que me gusta dibujar. Ahí tenemos un pentágono más o menos. Así más o menos lo conocemos nosotros el pentágono, ¿cierto? Ya, Más o menos. Más o menos. Ya, este de acá se llama, más o menos, pentágono regular. Pentágono regular. Se llama regular porque este tiene todos sus lados iguales. ¿Ya? Por eso es más derechito.
Pero hay otros pentágonos como este que no son regulares, pero son pentágonos iguales. A lo que quiero llegar yo finalmente, es que como ustedes pueden ver, yo este pentágono lo puedo subdividir en otras figuras geométricas que yo ya conozca, calcular su área y su perímetro, como lo hicieron acá en este. En este caso, lo dividieron acá en este triángulo amarillo que se forma acá, en este rectángulo naranjo, en este triángulo rosado de acá y en este triángulo rosado de acá abajo. Y a cada uno le pusieron distintos como letritas. Acá tengo el triángulo de acá que le pusieron A1, el triángulo chiquitito acá A4, el rectángulo A3, el triángulo celeste rosado de acá A2 y el triángulo de acá A6 y A5, porque aquí hay otra subdivisión ahí, miren. Ahí y acá. Ahora, en esta figura lo hicieron de esta forma, pero uno lo puede hacer de varias formas, ¿ya? Yo una figura que sea media rara, por ejemplo como esa, ya la puedo dividir en varias formas. Por ejemplo, ahí la dividí en un rectángulo y en un triángulo, pero aquí también puede haber sido, por ejemplo, 3 triángulos. ¿Se dan cuenta que lo puedo hacer de varias formas? Aquí si quiero le pongo más triángulos entre medio también ahí, ¿ya? Y así la puedo subdividir de varias formas. Eso es una estrategia muy buena para calcular el área y el perímetro o más que nada el área de ciertas figuras. ¿Ya? El perímetro es fácil, profe, pero el área es más complicado, por eso le pregunté al principio. Comprendo. Entonces aquí nos están diciendo básicamente eso, nos están pidiendo que calculemos acá, ¿ya? O que hagamos los cálculos referentes, ¿cierto?, a este terreno que está acá con forma pentagonal y que está subdividido en estas figuras geométricas. Hay dos preguntas, sí, profe. ¿Ah? Hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Una es cuánto mide el área y cuánto mide el perímetro. Pero ojo, que la primera dice cuánto mide el perímetro del terreno. O sea que se refiere a todo el terreno, ¿correcto? A todo el contorno de la figura. El contorno. Y la pregunta B dice cuánto mide el área de cada superficie. Sí. O sea que aquí me está preguntando por separado la superficie, ¿cierto? Y por eso no era fácil lo que usted dijo de hacerlo, porque había que sacarlo uno a uno. Entonces lo que usted mostró acá era más complicado para poderlo sacar, porque había que sacarlo uno a uno. Ya, vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer. Ya, igual yo lo saqué uno a uno, profe. Ya. Yo también. No sé cómo me habrá quedado. Ya, vamos a ver primero el perímetro. ¿Ya cuánto les dio el perímetro? 26,4 metros. Ya, aquí simplemente había que tomar cada una de esas medidas, ¿cierto? Correcto. Y sumarlas. Ya lo vamos a hacer igual para hacer formales. Entonces ahí el perímetro tendríamos 4,3 más 3 más 5,6 más 8,5 más 5, ¿cierto? Y esto da total, dijimos, 26.4 metros. 26.4 metros. Carlos, Ajá. déjame compartir la pantalla porque tengo ese ejercicio hecho. Entonces sí explicamos lo que está escrito y no nos demoramos tanto. Me parece. Déjame permitir compartir pantalla. Dale nomás. Acá está. ¿Puedes seguir haciéndolo tú, Michi, por fin? Sí, en que quedamos en el perímetro, ¿cierto? Ya, quedó listo el perímetro. Sí, ya. Está en el área. Ya, entonces vamos con el área. Ya, si se dan cuenta, en el área aquí hay varios que están juntos. Por ejemplo, A1 y A4, ¿cierto? Están juntitos. ¿Por qué están juntos? Vamos a analizar la figura y nos vamos a dar cuenta, denme un segundo, que para mí es más fácil así. Nos vamos a dar cuenta que la base completa del triángulo de esto amarillo que está acá es esto que está aquí, ¿cierto? Podemos determinarlo como base nosotros. Aquí hay un lado de ese triángulo, aquí hay otro y acá hay otro, ¿ya? Entonces vamos a tomarlo como un triángulo único, tanto la A1 como la A4. Por eso acá está escrito A1 y A4,
¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la base y altura de ese triángulo, ¿cierto? Base, ¿cuál sería para ustedes? ¿Cuál sería la base de ese triángulo? 3,1. Ya, ese 3,1, si nos damos cuenta, es un número que está dentro del triángulo, ¿ya? Por lo tanto, no podría ser la base, porque recuerden que la base es donde voy a apoyar yo el triángulo. Podría ser ese lado, 5,6. ese Hay que lado estirarlo. o ese lado, ¿cierto? Recuerden que va a depender de la perspectiva que nosotros tengamos. Pero en este caso nos conviene el 5,6. Y la Porque pregunta tenemos la es, referencia ¿por qué? de la altura, ¿cierto? Exacto, porque tenemos la referencia de la altura. Esa base, 5,6, ¿con quién forma la altura? Ahí con el 3,1. 3,1. Ahí con el 3,1, ¿cierto? Entonces tenemos la base, que va a ser 5,6, y la altura, que va a ser 3,1, ¿ya? ¿Por qué podemos decir eso? Porque aquí podemos ver perfectamente que hay un ángulo recto que une esa base con esa altura. 5,6 por 3,1 dividido en 2, porque es un triángulo, ¿cierto? 5,6 por 3,1 dividido en 2, 8,68 metros cuadrados, porque estamos hablando en metros, ¿sí? ¿Se entendió ese? Sí. Sí. Ya, súper. Ahora, vámonos con el triángulo A2, ¿cierto? Que es el que continúa acá. Yo puedo seguir con el rectángulo, puedo seguir con todos los demás, ¿ya? Así que, ojo con eso, pero simplemente por un orden vamos a tratar de seguir las letras tal y como son. Estoy dibujando los bordes del triángulo A2, que sería este que está acá, y este que está acá, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál sería la base y cuál sería la altura de ese triángulo? La base 4,3 Ya. por 2,4. Ya. La base podría ser 4,3 y la altura podría ser 2,4. ¿Puedo decirlo al revés? ¿Puedo decir que la base es 2,4 y la altura es 4,3? También. También, Sí. ¿cierto? Porque sale ahí. Ya. Porque va a depender de la perspectiva en que yo lo mire. La fórmula, como aquí hay una multiplicación, recuerden que es base por altura, la multiplicación es lo que se llama conmutativa. Eso significa, conmutativa, profesor, ¿está por ahí? No sé dónde está el profe, ya no importa. Pero me entró la duda. Pero lo que significa que el orden no altera el resultado. Si yo coloco 2,4 por 4,3 o coloco 4,3 por 2,4, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, dividimos por 2 igualmente y nos da 5,16 metros cuadrados, ¿cierto? Ahí estaríamos correcto. Ya. Vámonos ahora por el 3. Y el 3, el A3, perdón, el área de 3, es un rectángulo, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Ancho por alto. Ancho por alto, o también, ¿cómo lo podemos decir? Largo por alto. Ya, o base por altura, también se puede hacer, ¿cierto? Ya, y acá tenemos dos medidas distintas, que son 5,6 y 4,3, ¿cierto? Basta multiplicar ambas y nos va a dar 24,08 metros ¿cierto? cuadrados. Ya, metros cuadrados porque estamos calculando todo lo que es área. Y nos estarían quedando A4. esta parte que está acá, que es el A4 y el A5, ¿cierto? Y acá, El A4 es que la 1. ¿el A4 es igual que la 1? Sí. Perdón, no, me confundí. Era el A5, está aquí, fíjense, A5 y A6. Esos son los que faltan, ¿cierto? Porque este ya está listo, también y también. ¿Sí? Esos son los que faltan. Ya, entonces, vamos, me confundí de lápiz, ahora sí. Ya, vamos a ver cómo va a quedar esto entonces.
Veamos. La forma en este caso. ¿Juntamos los triángulos? Sí, quizás es mejor. ¿Lo puedo separar? También los puedo separar. Eso va a depender netamente de la persona, ¿ya? Yo preferí juntarlos porque si se dan cuenta, vamos a separar la figura en dos triángulos y vamos a tener que calcular 2 veces el área y el perímetro. En cambio, acá tenemos la posibilidad de solamente calcularlo una vez, ¿ya? Y en este caso vamos a determinar el área y la altura, perdón, la base y la altura de este triángulo para calcular su área, ¿cierto? ¿Quién sería la base acá? O la altura, o la base y la altura. Podría ser 5,6 la por base. 1,5. No, 5,6 por 1,5. Ya. Sí. Quiero que vean esto, 7,9. por favor, y se fijen muy bien en esto, porque aparte de tener comprensión de lectura, hay que fijarse muy bien en lo que nos dice el dibujo. Es 7,9. Fíjense, denme un momento. Fíjense que el 5,6 es de aquí Hasta. hasta acá. Sí. No se completa todo el triángulo, por lo tanto, si yo quisiera calcular esta base que está aquí, que está en una pequeña línea negra, no tendría la base completa, tendría solo una parte de ella. ¿Qué Sería tengo que hacer? sumar 5,6 que hay afuera, y digo yo. 2,4. Exacto, y ahí tengo la base completa. Y 5,6 más Es 8. 2,4 es 8. Y si se dan cuenta, ese dato estaba, solo que en la imagen, lamentablemente, se hace referencia a que el 8 llega hasta acá. Perdón, no se ve ahí. Hasta, vamos a ver si se ve, hasta acá, Sí. hasta ese punto Sí. verde. Pero no es Yo- así, porque yo es tengo una completo. pregunta, ¿Sí? una pregunta, pero ese triángulo se puede dividir en dos, ¿no? También se puede dividir en dos. Y hacerlo en 2 ejercicios. Sí, pero tendríamos un problema ahí, un problema súper importante, que la altura solamente está dada por esta línea que es el 1,5. Se lo voy a tratar de destacar para que se comprenda. Denme un segundo. Acá, esa es la altura, ¿cierto? Lo que acabo de rayar es 1,5, esa es la altura que yo conozco, ¿ya? Si yo quiero separarla en dos partes, tendría que tener otra altura que me permitiera ocupar eso, y no tengo más datos, ¿ya? Por eso, nuestra altura, que es 1,5, nos va a ayudar para determinar cuál va a ser la base. Y como acá tenemos un ángulo recto con esa base que yo les mostraba, que es la que está acá, yo puedo calcular todo de una vez mucho más fácil, que es esta que está acá, ¿ya? Porque yo en la cuadro tenía 1,5 por 5,6 dividido en 2. Mire, le voy a explicar por qué no se podría hacer así. Voy a dibujar el mismo triángulo, o algo parecido, me perdonan si no es parecido, que está ahí, ¿cierto? Que lo estoy dibujando en negro ahora, ¿ya? La altura que está acá, ahí es 1,5. Ahí, 1,5, ¿cierto? Eso en rojo. Ya, y usted me dice que lo quiere separar aquí, ¿cierto? Sí, donde porque estoy haciendo esa raya fea. Fíjese lo que va a pasar si yo hago esa separación acá. Lo voy a agrandar para que se entienda mejor. Ahí. La figura que se formó, que se la voy a pintar. Esta figura que está aquí. ¿Es un triángulo? No. No. No es un triángulo, y se lo demuestro colocándole un poquito más de color acá. No color de explicar, sino que simplemente de hacer otro color. Fíjense acá, verde, verde aquí, acá y acá. ¿La figura verde es un triángulo? No. No. Entonces no podríamos calcular con la fórmula del triángulo. ¿Qué es esa figura? Es un cuadrilátero.
No es un cuadrado, no es un rectángulo, porque no tiene ni 4 lados iguales, ni 2 lados iguales. Si lo vemos al ojo solamente, tiene todos sus lados desiguales, ¿ya? Entonces, tiene 4 vértices, ¿ya? Pero al tener 4 vértices, no significa que vamos a poder usar la fórmula del área del cuadrado o del rectángulo para esto. Entonces ahí se nos complica la existencia porque no tenemos una fórmula que nos permita calcular eso. Por eso hay que tener ojo donde hago yo la división para poder entender qué figura es la que voy a usar, ¿ya? Si la división, voy a borrar acá para que se entienda, y voy a borrar acá. Si la división la hiciéramos acá, no habría ningún problema, porque tendríamos un triángulo ahí, y el otro triángulo estaría al otro lado, ¿cierto? Estaría acá. Pero ¿cuál es el problema que se nos genera al hacer eso? Que no conocemos la medida que está aquí, de aquí a acá, y de acá a acá, ¿ya? Entonces, como les digo, tenemos que tener muchos factores a considerar para poder determinar cuál fórmula vamos a usar, ¿ya? Y en este caso, la más sensata era decir que el 1,5 era la altura, perdón, y que la base era 8. Eso era lo más sensato. Entonces, juntar esta figura exactamente en un solo triángulo con esa base y esa altura. ¿Queda un poquito más claro ahí? Sí, no, total. ¿Sí? Sí, Ya. total. De hecho, dio 6. 1,5 por 8, dividido en Exacto. 2. Nos vamos abajo, que ya está hecho. Dio Yo no se 6. los quería mostrar. 1,5 por 8 dividido en 2, que está acá. Y eso me da 6 metros cuadrados. Sí. ¿Sí? Y bueno, obviamente ese es cada uno. Ya para calcular el área completa de la figura, basta simplemente con sumar todas esas áreas, esta con esa, con esa y con esa, y nos va a dar el área total de la figura, que es lo que estaba un poco más abajo, acá. 43,92 el área, y el perímetro, que eso era otra cosa, el perímetro de algo más. Ah, este era el perímetro solamente de la parte rectangular de la casa, ¿cierto? La D era solamente de lo rectangular. Por eso se repiten el 4,3, el 4,3 y el 5,6 y el 5,6. ¿Sí? Sí. Eso pues, chiquillos. Yo no sé si el profe Carlos desapareció. No, estoy Se lo aquí llevaron los escuchando ovnis. atentamente. Ahí está el profe Carlos. Estaba tan buena la explicación que no quise interrumpir. Ya, pues yo creo que por hoy estamos. Sí, yo creo lo mismo, dejarlo hasta aquí por hoy y ya la próxima semana ver el último caso, que es de calcular esos, como la última pregunta que aparece en la prueba. Así que me interesa que veamos esa, la última pregunta, la del círculo de la reja a la piscina. Ah, ok. ¿La dejamos para la próxima semana? Sí, Y porque no, van a ser sí. las 8 y viene la de historia. A las 8 empieza la historia. Exactamente. Sí. Y Y también nos la próxima vamos. semana nos lanzamos con lo que viene, que es semejanza de triángulo, ¿no? Y teorema de Taylor. No, ¿No? volumen. Sería la última pregunta, profe, la que está dejando por la próxima semana. ¿Cómo? Sí, po. Es la última pregunta la que está dejando por la Sí, próxima semana. es que le vamos a dar un poquito de Sí. tiempo porque esa se quedó con harto y el año pasado la revisamos y salió en Hasta la yo prueba me igual equivoqué se cuando la equivocaron. hice. Así que la vamos a ver igual con mucho detalle. ¿Por qué, No, por ya qué se ve aparte una viene la- foto, ya- profe? Una foto suya, ¿por qué? ¿Y no está usted en vivo? Nos está engañando. Aparte que viene la de historia también a las 8 Me y ya estaba no cambiando queda la ya- ropa y estaba bailando, entonces no quería que me vieran. No, Bueno, ya, lo dejamos hasta Ya. aquí entonces, chicos. Ya, Hasta chicos. luego, Nos vemos profe. hasta la Muchas próxima. gracias. Chao, chao. 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 Cuídense, que estén bien. Cuídense. Chao. Adiós.